El amplificador operacional utilizado en esta práctica es el LM741. Podemos observar que el pin número 2 y el pin número 3 son las conexiones de entrada inversora y no inversora respectivamente, mientras que el pin número 6 es el de salida. El amplificador operacional funciona con un voltaje de alimentación conectado en las terminales 7 para positivo y 4 para negativo. En nuestro caso, utilizaremos un voltaje de alimentación de más o menos 15 y 10 volts, utilizando una fuente de voltaje de corriente directa. El voltaje de entrada del circuito será el de una señal sinusoidal producida por un generador de funciones. La señal de salida de cada circuito será visualizada en un osciloscopio, así como también la señal de entrada para poder observar el cambio que el circuito produce en esta. Circuito inversor. En la configuración de amplificador operacional inversor, teóricamente, el voltaje de salida es igual a menos el voltaje de entrada multiplicado por una ganancia A, la cual se obtiene con el cociente de la resistencia de retroalimentación entre la resistencia de entrada. El voltaje de entrada es una señal senoidal de amplitud pico-pico igual a 5 volts, con una frecuencia de 1 kHz y la resistencia de retroalimentación de 1 kΩ. La resistencia de entrada es de 330 ohms, por lo que la ganancia es igual a 3.03. Circuito no inversor. En el circuito no inversor, la señal de voltaje de salida es igual al voltaje de entrada multiplicado por una ganancia A. Al igual que en el circuito inversor, la ganancia se obtiene con el cociente de la resistencia de retroalimentación, en este caso de 330 ohms, entre la resistencia de entrada de 1 kΩ, por lo que la ganancia en este circuito es igual a 0.33. Circuito sumador. El circuito amplificador sumador tiene dos o más voltajes de entrada y otorga un voltaje de salida igual a la suma de los voltajes de entrada, multiplicados cada uno con su respectiva ganancia dada por la resistencia de entrada de cada uno. Podemos apreciar mejor esto con la voltaje de salida del circuito. Usamos dos señales de entrada, una de 5 volts pico pico y otra con 2 volts pico pico, ambas con una frecuencia de 1 kHz. La resistencia de retroalimentación es de 1 kΩ, mientras las resistencias de entrada son de 330 y 270 ohms. Circuito integrador
otorga una salida igual a la integral de la señal de entrada. Observamos en el osciloscopio la señal tanto de entrada como de salida en color amarillo y azul respectivamente. La señal de salida está desfasada respecto a la señal de entrada 90 grados. Por lo tanto, corroboramos que la salida es la integral de la señal de entrada. Circuito derivador. El circuito amplificador-derivador tiene una señal sinusoidal de entrada. Otorga una salida igual a la derivada de la entrada. Con esto en mente, si en la entrada tenemos una señal sinusoidal, en la salida veremos una señal cosenoidal invertida con una amplitud igual a menos el producto de la resistencia por la capacitancia de los componentes. Utilizamos una señal de entrada de 2.5 volts pico-pico con una frecuencia de 1 kHz. Se utilizó una resistencia de 1 kΩ y un capacitor cerámico de 0.1 microfaradios. Observamos en el osciloscopio la señal de entrada de color amarillo y la señal de salida color azul. La señal de salida está desfasada a 90 grados respecto a la señal de entrada, por lo que nuestra señal de salida resulta ser efectivamente la derivada de la señal de entrada. Pico-pico con una frecuencia